Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Roberto Misaguamantongo. Somos el grupo número 2 de matemática, en la cual vamos a desarrollar los siguientes ejercicios del trabajo de campo de semana 3. Empezando por funciones logarítmicas. El primer ejercicio nos dice: Francisco, un estudiante de biología marina, se le es encargado de estudiar el crecimiento poblacional de una variedad de pez, el pez loro. Para ello se pone en contacto con un amigo y le dice que esta variedad se duplica cada 3 meses. Entonces, un cardumen inicia con 100 peces y el tiempo en T significa que conforme transcurre el tiempo va a aumentar la población. Entonces, este tiempo se va a medir en meses. Entonces nos van a pedir hallar la población P, pero este amigo nos da a conocer la siguiente fórmula que va a significar el crecimiento poblacional. Como vemos, Y es igual a T y T es igual a 3 veces el logaritmo de la población sobre 100. Todo esto dividido entre el logaritmo de 2. Entonces nos piden hallar en cuántos meses el cardumen crecerá a 7 millones de peces. Entonces, vamos a reemplazar el valor de P, que significaría la población, lo vamos a reemplazar por 7 millones. Entonces, transcribiendo la fórmula, T es igual a 3 veces el logaritmo en base 10 de P, que sería 7 millones, todo esto dividido entre 100, sobre el logaritmo de 2, en base 10 de 2. Ahora, como vemos, se puede simplificar dos ceros, entonces nos quedaría 70.000. Entonces tiempo es igual a 3 veces el logaritmo en base 10 de 70.000 sobre el logaritmo de 2. Ahora, como esta expresión es un número bastante grande, ya lo he digitado en la calculadora, entonces el resultado sería 48.28. 48,28. Entonces ese es el tiempo, 48 meses, que demoraría que el cardumen llegase a 7 millones. La segunda pregunta es: ¿cuál será el tamaño del cardumen luego de 18 meses? Entonces, si tenemos ya la fórmula, nos van a pedir el tamaño del cardumen P. Entonces, el tiempo lo vamos a reemplazar por los 18 meses que ya nos dan. 18 es igual a 3 veces el logaritmo de P sobre 100 sobre el logaritmo de 2. Ahora, logaritmo de 2 vamos a pasarlo a multiplicar y el 3 a dividir. Entonces quedaría 18 por el logaritmo de 2 sobre 3. Entonces aquí en el segundo miembro quedaría logaritmo de P sobre 100. Como vemos, la única incógnita es P, entonces sí podremos hallarla. 18 simplificamos con el 3, nos quedaría 6 por logaritmo de 2. Esto es igual a logaritmo de P sobre 100. Bueno, recordemos el logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia. Entonces colocamos logaritmo de 2 a la sexta. Esto es lo mismo, si recordamos la propiedad. Esto entonces iguala a logaritmo de P sobre 100. Como vemos, ya tenemos logaritmo en el primer miembro y logaritmo en el segundo miembro. Significa que 2 a la sexta es igual a P sobre 100. 2 a la sexta es igual a P sobre 100. Ahora, 2 a la sexta es 64.
Esto quedaría P sobre 100. Ahora, dividimos en ambos miembros, multiplicamos en ambos miembros, lo que nos quedaría 64 por 100, que sería 6.400, es igual a la población. Entonces la población después de 18 meses es 6.400. Bueno, continuando. El ejercicio 2. Bueno, el ejercicio 2 nos dice que para afianzar sus conocimientos, un estudiante de medicina quiere encontrar el valor del pH de un limón. Si al calcular que la proporción de protones es del 0,01 moles por litro, nos piden calcular el pH. Entonces, la función es igual al pH es igual a menos logaritmo de los protones. Entonces, pH es igual al menos logaritmo ¿de qué? De 0,01 moles de protones. Ahora, menos logaritmo de 0,01, hay que tratar de encontrar el valor sin usar la calculadora. Y es fácil. Como vemos, la base de este logaritmo es 10. Bueno, cuando la base es 10 no se le escribe. Entonces, significaría que la base es 10. A esta base, ¿cuántas veces hay que multiplicarla? Hay que ponerle, por ejemplo, un X para que nos dé el valor de 0,01. Entonces, 10 a la X es igual a 0,01. Nosotros podemos convertir la base 10, que sería 10 a la menos 2. Entonces, como vemos, 10 y 10 significa que los exponentes son iguales. Entonces el resultado sería menos 2. Entonces, el pH es igual a menos logaritmo de 0,01, que ya encontramos su valor, que es menos 2. Solo quedaría aplicar la ley de signos, que es menos por menos, nos da más. Entonces el pH es 2, es muy ácido. Continuando con álgebra de funciones, nos piden hallar el dominio de la función g, f más g, f por g y f menos g. Entonces, ya nos dan las funciones. Si f de x es igual a 8x más 7 y g de x es igual a 5x a la cuarta más 8x al cuadrado más 6x menos 7 más 5x al cubo. Entonces, vamos a hallar su dominio de la función x. Su dominio sería todos los reales, como vemos. Esa es una función lineal. Ahora, el dominio de la función g también serían todos los reales. Ahora, como hemos estudiado, el dominio de una suma de funciones, este es igual al dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda función. Entonces, si el dominio de la primera función ya hallamos que es los reales y de la segunda función también son los reales, la intersección del dominio de las dos funciones serían los reales. Entonces, el dominio de g de x más f de x serían los reales. Ahora, ¿qué más nos piden hallar? La multiplicación. El dominio de una multiplicación de funciones también es la intersección de ambos dominios. Entonces el dominio de la función f intersectado con el dominio de la función g también serían los reales. Igual, también nos piden hallar f menos g. Entonces el dominio
de f menos g sería el dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda función. Si el dominio de la primera son los reales y el dominio de la segunda también son los reales, igualmente el resultado serían los reales. Ya para terminar, hay que efectuar la siguiente división: f sobre g. Como vemos, si ya nos dan las funciones. Si f es igual a, bueno, ya nos dan los pares ordenados. Si f es igual a 4.5, 8.6, 7.10, 12.9, 11.4 y g es 12.10, 8.4, 11.0 y 4.7. Entonces, tenemos que recordar que el dominio de la división de estas funciones es igual al dominio de f intersectado, abrimos corchetes, con el dominio de g dividido sobre el dominio de g de x. Entonces, pero este g de x debe ser diferente de 0. Ahora, si el dominio de la función f, vemos, el dominio son todos los primeros pares ordenados, es decir, los valores de x. Sería 4, 8, 7, 12 y 11. Entonces copiamos dominio de f, es 4, 8, 7, 12 y 11. Y el dominio de g, igual, los valores de x en sus pares ordenados: 12, 8, 11 y 4. 12, 8, 11, 4. Ahora, lo que tenemos que hallar entre estos dominios es su intersección. ¿Cuáles se repiten? Vemos que se repite el 12, el 11, el 8 y el 4. Pero recordemos la excepción, que nosotros no podemos dividir entre 0 porque se encuentra una indeterminación. Entonces, ¿cuál es el valor el valor que, bueno, ¿dónde encontramos el 0? Es en este par ordenado de g, donde aquí, si no fuera 0, sí se podría considerar que pertenece al dominio este 11. Entonces, ya hallando su intersección de ambos, ponemos que el dominio de f sobre g es igual a 4, se repiten ambos, punto y coma, 8, 12 y nada más, porque recordemos que el 11 sí se repiten ambos, pero vemos que en la división va a quedar un 0, que es este 0, y esto no se puede efectuar la división. Entonces el dominio solo quedaría 4, 8 y 12. Trabajamos con ese dominio. Si queremos hallar ya la división de f sobre g, esto nos va a dar los pares ordenados que coinciden en ambos. Perdón, los pares ordenados que coinciden, que sería el 4.5, 4.5 dividido entre el y que se tenga en g. Es decir, que si acá tenemos el 4, acá también tenemos el 4, se le va a dividir el valor de y que corresponda al conjunto de g. Entonces,
El 7 se va a tener que dividir. Y vemos que sí se puede dividir entre 7. Ahora, el siguiente valor es el 8. Como vemos, x8. En f, el valor de 8 sí existe. En g también. Entonces le colocamos 8. Punto y coma 6. Recordemos que se escribe este par ordenado. Ahora este se le va a dividir sobre el valor de y que se encuentra en g, donde el valor del dominio sean iguales. Es decir, que 8, el dominio de, el valor 8 que se encuentra en ambos será su dominio. Entonces, el valor que se le va a colocar en la división es este 4. Ahora, el último par ordenado es el 12, es este, 12.9. 12.9. Se le va a dividir el valor de y, donde el dominio, donde su primer número sea 12. Entonces este valor de y es 10 sobre 10. Bueno, entonces esa sería la respuesta. Muchas gracias a todos.